Sean todos bienvenidos a mi espacio, soy el Moré Ahmed Najalwadi. Vamos a abrir las escrituras en el libro de los Salmos. Salmo 34:17. Claman los justos y el Eterno los escucha y los libra de todas las angustias. El santuario es el lugar donde Yahweh mora. El santuario es el domicilio del Eterno, el lugar donde Él escoge morar entre su pueblo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que Egipto es un símbolo de idolatría, de orgullo, pues en el desierto Yahweh le dice a Moisés en Éxodo 25:8, hágame un santuario y yo moraré en medio de él, pero hazlo conforme al modelo que te voy a mostrar, que te voy a presentar. Es decir, Yahweh le muestra la maqueta del santuario y Moisés construye el santuario terrenal llamado Tabernáculo del Testimonio. Ese tabernáculo era desarmable y este santuario sería así hasta que llegara a la tierra prometida y ahí pudieran erigir a través de Salomón el santuario más caro que se ha conocido y se ha construido. El santuario tenía un valor por encima, escucha la cifra, 165.000 millones de dólares. El único edificio más caro de toda la historia es el de Salomón. Más de 165.000 millones de dólares fue lo que costó construir ese alto y sublime santuario. Y ahí, desde ese lugar, Yahweh escucha nuestras plegarias, nuestras necesidades. El santuario era un lugar donde había 3 departamentos. Hubo un santuario en la tierra, que era desarmable, el tabernáculo de testimonio, o tabernáculo de Moisés, que es el que anduvo por todo el desierto. Luego tenemos el templo de Salomón, y luego tenemos el templo reconstruido de Zorobabel. Y después, en el Brit Hadashah, en la renovación del pacto, tenemos el templo de Herodes, que fue hecho de mármol blanco importado de Italia. Pero realmente, templo ha existido 3. Salomón, Zorobabel y el de Herodes. Ahora santuario ha existido 4, incluyendo al de Moisés, llamado el tabernáculo del desierto. ¿Dónde residía Yahweh en el santuario? Él residía en un departamento llamado en el tabernáculo o santuario terrenal, que era el arca del pacto, que era un cofre de madera revestido de oro, donde Yahweh dentro de él tenía los 10 mandamientos, y arriba había una lámina de oro que se llamaba propiciatorio, y a ambos lados habían 2 querubines, y en el medio de los 2 estaba la Shekinah, y la presencia de Yahweh. Cuando Moisés hablaba con Yahweh, se dirigía del santuario, porque Moisés sabía que desde el santuario vendría esa voz de Yahweh, que realmente habló, y esa voz dirigía al pueblo de Israel, y en consecuencia venía la salvación. Incluso cuando Yahshua muere, a las 3 de la tarde, ese miércoles 31 de nuestra era, dicen los evangelios que el velo del templo se rompió o rasgó. Una mano invisible rompió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y desde ese lugar estaba diciendo Yahweh, ahora el santuario celestial es el que tendrá cabida cuando Yahshua ascienda al cielo. Ese miércoles 25 del mes de Iyar, cuando Yahshua ascienda al cielo, él será ungido como sumo sacerdote para así interceder por su pueblo desde el año 31. Por eso que se nota al anciano de día que da inicio al juicio investigador, y luego se ve a Yahshua que viene y participa de esa actividad que es cuando el Padre le entrega los reinos de este mundo. Entonces, cuando Yahshua cesa su mediación en el lugar santísimo, se viste con su ropa de gala del Rey de Reyes y deja esa intercesión como sumo sacerdote de su pueblo. Y el salmista David dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh. Cuando nosotros leemos el Salmo 3, específicamente el versículo 4, que dice, con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde el monte de su santidad. ¿Dónde estaba el monte de la santidad? Ese llamado monte de la santidad era el monte de Sión. En el monte de Sión fue donde se levantó el templo, la morada del Eterno. Ese templo en la tierra, pero en el cielo, Yahweh tiene su santuario. Dice el Salmo 48, grande es Yahweh y digno de ser alabado en gran manera. En la ciudad de nuestro Elohim, en el monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, el santuario era al norte, la ciudad del gran Elohim.
el trono de Yahweh se encuentra al norte. De ahí que el santuario celestial, el trono de Yahweh se encuentra al norte. Y según Isaías 14, la rebelión viene en el norte del santuario. Y cuando Yahshua regrese, vendrá por el este, que es la única puerta del santuario, para venir como Rey de Reyes y como nuestro Salvador. Dice el Salmo 3.4, con mi voz clamé a Yahweh. El texto hebreo dice, clamé repetidamente. No pedí una vez, 2 veces, no, repetí mi petición, que Él responde la repetición del clamor desde el monte de santidad. ¿De dónde respondía Yahweh? De ese mueble llamado el Arca del Pacto. De ahí hablaba a Moisés, a Aarón, y Yahweh contestaba todas las oraciones de su pueblo y todas esas peticiones. Cuando Daniel estaba en Babilonia, dice su libro que él oraba mirando hacia el este, donde estaba Jerusalén, el templo, porque Babilonia se encontraba al norte. Y cuando Daniel, que estaba en el exilio, cuando oraba 3 veces miraba hacia el este, o sea, mirando hacia el santuario, porque desde ahí viene mi socorro. Y quiero que los miembros de este canal entiendan esto. Yahweh no se escucha. Yahweh escucha la oración. ¿Pero qué oración escucha? No todas las oraciones, sino la oración sincera. Yahshua conoce las necesidades de sus hijos y le gusta escuchar sus oraciones. Porque la oración es música para Yahweh, que sus hijos se aparten del mundo y de todo lo que lo pudiera apartar de los pensamientos de Yahweh, y que sientas que están solos con el Adón, que su ojo contempla lo más profundo del corazón y lee todos los deseos del alma, y también pueden hablar con Yahweh. Con esa fe humilde se puede pedir el cumplimiento de sus promesas, y podemos sentir que aunque no tengamos nada en nosotros digno que pudiera servirnos para suplicar ese favor de Yahweh, debido a todo los méritos y la justicia de Yahshua, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro en el oportuno momento. Nada puede fortalecer tanto al ser humano para resistir las tentaciones de Satanás en ese conflicto de la vida que buscar a Yahweh en humildad y presentar delante de Él, esperando que Él va a ser nuestro ayudador y nuestro defensor. Como un niñito que acude a su padre, asimismo tenemos que contar todas nuestras necesidades, y Él siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos. Él es la fuente de sabiduría divina y es inagotable. Ya nos anhela a sacar de ella. Recordemos las palabras, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Yahweh, el alma mía. Necesitamos un hambre espiritual por los ricos dones que el cielo puede concedernos. O que tengamos un deseo consumidor de conocer a Yahweh por experiencia hasta llegar a esas cámaras del Elohim Altísimo. Tenemos un abogado en el cielo que nos defiende a cada momento. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas. Un sumo sacerdote que fue tentado en todo pero no pecó. Y Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Eterno nos ayude a acudir siempre a Yahweh como nuestro Salvador y sustentador. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.